Video corresponde al contenido de la primera clase de el núcleo constituido por la temática economía internacional, economía del Ecuador y análisis económico de América Latina, correspondiente a la preparación en el proceso de titulación vía examen complexivo para obtener el título de economista de la Universidad de Guayaquil. El contenido que vamos a revisar el día de hoy corresponde a las principales fuentes bibliográficas disponibles respecto de la economía ecuatoriana. Fuentes bibliográficas que, además de tener el carácter de oficial, son fuentes bibliográficas que recogen la mayor colección de información estadística desde la perspectiva histórica. Desde 1927, algunos de los indicadores, otros no son tan viejos, pero tienen, sí se recoge desde que el Banco Central empezó a utilizarlos y empezó a calcularlos hasta la presente. Estos son dos documentos fundamentalmente. El uno se llama 90 años de información estadística. Viene siendo editado por el Banco Central del Ecuador desde los años 80. Primero editó los 70 años de información estadística, luego sacó los 80 años de información estadística y en la actualidad el libro que tiene información hasta el año de 2016 recoge recoge la información bajo el título de 80 años de información estadística del Banco Central del Ecuador. El otro es el Boletín de Estadística Mensual que mes a mes publica el Banco Central y que recoge información actualizada mes por mes, generalmente con un mes de retraso. En la mayoría de los indicadores hay otros indicadores que tienen un retraso un poco mayor, pero la generalidad de los indicadores son publicados con 30 días de retraso y que es complementario al libro antes mencionado. A partir de estos boletines podemos reconstruir series hacia atrás hasta el año 2000 o más atrás del año 2000. Sin embargo, como la mayoría de las series que nos interesan están en el libro 90 años o en la publicación 90 años, lo que podemos hacer con los boletines es simplemente construir los tramos de serie que faltan desde 2016 en adelante y podemos completar las series estadísticas con una continuidad bastante importante. Por lo menos armarlo desde el año 2000, que es el momento en que Ecuador se dolariza. Caminar más atrás del año 2000 hay que hacerlo siempre considerando de que el panorama monetario no es el mismo. Teníamos otro tipo de moneda donde otro tipo de variable incidía en la economía ecuatoriana, como era el tipo de cambio. Teníamos una inflación mucho mayor, teníamos una economía con todos los instrumentos de política económica habidos y por haber, una situación que a partir del año 2000 cambia precisamente con la dolarización. Esos instrumentos, vamos a verlos en detalle. Ambos instrumentos son muy parecidos. Ambos instrumentos tienen básicamente la misma información, simplemente decíamos que ambos instrumentos tenían la misma información y
lo que necesitamos de ellos, básicamente, vamos a empezar por el boletín estadístico mensual. Aquí ya lo estamos viendo. Lo tenemos en pantalla. Este es el último boletín de estadístico mensual. Es el número 2022. Corresponde al mes de agosto del año 2020, es decir, el mes anterior. Si abrimos la serie de boletines que están publicados y están disponibles en la web, vamos a llegar hasta el boletín 1731, que corresponde a mayo de 1996. Y vamos a tener otros boletines adicionales ya más dispersos. En otras palabras, hasta 1996 podemos reconstruir información a partir de la lectura y de la información que nos brinda el boletín de estadística mensual o las series que están publicadas del boletín de estadística mensual. Es bastante tiempo. Sin embargo, podríamos trabajar con estos boletines solamente hasta, digámoslo, 2015, para ser conservadores, diciembre de 2015, por ejemplo, y hacia atrás podemos tomar la información del boletín publicado bajo el título 90 años de información estadística, que es la misma información y que simplemente podemos empatarla, podemos completarla, y de esa manera podemos construir series mucho más largas. Bien, vamos a ver la estructura de este boletín, vamos a ver cómo está estructurado, vamos a analizar su índice y cómo a través del boletín del Banco Central se sectoriza la economía ecuatoriana. El boletín tiene una particular segmentación de la economía. Aquí no hablamos de los sectores como tradicionalmente encontramos en los libros de macroeconomía, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, no. Aquí la economía se la divide en 4 sectores fundamentalmente. El primero es el sector monetario, ¿ya? Corresponde desde el número 1 en el índice hasta el 1111. Y aquí tenemos todos los indicadores monetarios, por lo menos los principales indicadores monetarios, que nos pueden interesar en el análisis de la economía ecuatoriana. La primera parte es la metodología sobre las estadísticas monetarias y financieras. Una metodología que generalmente se adapta a la metodología que sigue la mayoría de los países y que de alguna manera es homogenizada por el Fondo Monetario Internacional. Conforme esa metodología va cambiando, también la estructura del boletín va cambiando. Aquí tenemos la oferta monetaria, la liquidez, operaciones de crédito y el panorama financiero por sectores, la reserva internacional, el panorama Banco Central del Ecuador, balances sectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el sector monetario de la economía ecuatoriana. Podemos abrir uno de ellos para verlo. Por ejemplo, vamos a abrir oferta monetaria. Está abriendo acá abajo. Y nos aparece lo que es la oferta monetaria, especies monetarias, moneda fraccionaria, etcétera, etcétera. Hablamos sobre el M1, sobre el M2, sobre la base monetaria y sobre todos los indicadores que podemos construir
a partir de esa información. El segundo capítulo, o el segundo sector que trata el boletín estadístico del Banco Central, es el sector fiscal, estadísticas de finanzas públicas. Aquí hablamos sobre operaciones del sector público no financiero, hablamos sobre operaciones del gobierno central, hablamos sobre operaciones del presupuesto del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información que requerimos de orden fiscal la encontramos en el segundo capítulo del boletín. El tercer capítulo, en cambio, trata sobre el sector externo. Y en este núcleo, la información del sector externo es fundamental en cuanto trata sobre economía internacional, sobre las relaciones económicas del país en términos de su comercio, en términos de sus vinculaciones financieras con el resto del mundo. Hablamos pues de exportaciones, hablamos de importaciones, hablamos de balanza de pagos, hablamos de movimiento de la deuda externa, hablamos sobre índice de tipo de cambio real. Estamos dolarizados, pero tenemos un índice de tipo de cambio real. Y la tercera, la cuarta sección del boletín se refiere a estadísticas del sector real. Y aquí pues vamos a hablar sobre lo que es el PIB, sobre todos los componentes del PIB, sobre la oferta agregada, sobre la demanda agregada. Vamos a hablar sobre salarios, vamos a hablar sobre precios y hay una parte dentro del capítulo que se refiere a previsiones macroeconómicas. Este mismo contenido que nosotros tenemos aquí, exactamente el mismo contenido, lo vamos a tener en el libro conocido como 90 años de información estadística, series históricas desde 1927 hasta 2017. Y los capítulos son exactamente los mismos. Obviamente no tiene la apertura que tiene el otro, va más por los capítulos o por los títulos principales, no está tan abierta la información, pero tiene la información que más necesitamos. El primer capítulo es el sector monetario y financiero, segundo capítulo es el sector externo, el tercer capítulo es las finanzas públicas, el cuarto capítulo es producción, precios, población. Cada uno de los capítulos trae una parte de notas metodológicas que nos explican básicamente todos los conceptos que se manejan, cómo se calculan, de dónde salen, qué significan, cuáles son sus alcances, etcétera, etcétera, etcétera. Abriendo simplemente el primer capítulo, vamos a ver básicamente lo mismo que vimos en el boletín, aunque un poco más reducido. El Banco Central del Ecuador, balance analítico, el sistema bancario, dinero, cuasi dinero, cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Y en distintos tramos que se han dado en la economía ecuatoriana. ¿Por qué distintos tramos? Es que cada uno de estos tramos responde a una metodología diferente. Conforme la metodología que de alguna manera lidera el Fondo Monetario Internacional, hablamos de Fondo Monetario Internacional después de 1945, conforme ha ido cambiando la metodología, pues la forma de cálculos, inclusive los conceptos mismos, se han ido transformando, se han ido cambiando,
se han ido adaptando a las nuevas circunstancias, se han ido adaptando a las nuevas condiciones de la economía mundial, y en ese sentido, las series, muchas de las series que tenemos aquí, especialmente lo que son las monetarias, se han ido segmentando, se fueron segmentando, presentándose dentro de cada segmento del tiempo los aspectos metodológicos que corresponden. Bien. Entonces, corresponde a los estudiantes a quienes se les dio la clase respectiva. Simplemente estamos haciendo la grabación del contenido principal, ya que esa grabación es necesario para que puedan repasar, recordar, estudiar, interiorizar no solamente los contenidos de estos instrumentos de consulta, sino aprender a familiarizarse con ellos. La tarea es ver las notas metodológicas, aprender a partir de las notas metodológicas los cambios que ha habido en los sistemas de registro, entender perfectamente lo que son los conceptos y de ahí avanzar hacia la construcción del conocimiento requerido para llegar al examen de completivo. La próxima clase vamos a usar el boletín mismo, vamos a usar el capítulo 4 y vamos a tratar de entender cómo los desequilibrios en las economías no solamente son causadas por shock externos, sino que además malos manejos o manejos desequilibrados de la economía endógena pueden también conducir a desequilibrios exógenos. Eso lo vemos en la segunda clase y lo vemos en el próximo video.